tenía todavía la clase de historia, perdón, de técnicas de investigación cerámica hoy en la mañana. ¿Quiénes van para cerámica de acá? A ver, Gloria, Mariana, ¿quiénes más? Levánteme la mano. ¿Con cuántos nos vamos a ver más allá de este ciclo? Un pocos para cerámica. Y les pregunto para diseño, la mayoría. El diseño, la mayoría, cabal. Eso es el gancho que jala la mayor parte de gente. Pero bien, si de página mano ya, gracias. Si no van para cerámica, entonces probablemente esta sea la última materia en la que nos veamos. Pero si van para cerámica, sí. Nos vamos a ver cuando ya estén en quinto año. Bien, hoy sí es la diapositiva correcta. Bien, vamos a hacer una introducción al arte del medioevo porque hay que ordenar un poquito la información que podamos traer de la historia del arte 1, qué aspectos de esos temas que les mencionaba, Grecia, Roma, paleocristiano, Islam, nos interesa tener a la vista acá y en qué momento unos más que otros, ¿verdad? Porque no es que todos hayan tenido la misma influencia al mismo tiempo. Así es que comenzamos acá, introducción al arte de arte medioevo. Vamos a ver lo primero, algunas abreviaturas que nos hablan acerca del tiempo histórico. Esto es porque en algún momento yo les voy a decir antes de Cristo, después de Cristo, en algún momento les voy a decir, por ejemplo, de nuestra era. Entonces, estos son, por cierto, pueden apagar la cámara si gustan ahorita. Vamos, al final, cuando termine la presentación, entonces sí, otra vez la encendemos para que estemos un poco más cómodos y la frecuencia de la transmisión de datos pues sea buena. Bien, tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Este ACDC es antes de Cristo, después de Cristo, así como se escribe por acá, que significa lo mismo. Pero podemos encontrar en los libros de historia del arte o historia general este AEC mayúscula. Este significa antes de la era común. ¿Cuál es la era común? Pues es la era cristiana. Solo que en textos científicos donde se separa la parte de ¿qué sería? Los términos religiosos, pues entonces no se habla de antes de Cristo y después de Cristo, se habla de antes o después de la era común. Y la era común pues inicia según nuestro calendario, hace 2024 años. Así que tenemos estos de acá, que son antes de la era común, después de la era común. Hay otro más que pueden encontrar y es que se escribe de esta manera, AD. Este significa Anno Domini. Y esto es el año del Señor. Ese se usa en lugar de después de Cristo principalmente, no antes de Cristo. Antes de Cristo no se utiliza. ¿Y por qué? Porque esta es una referencia que se utiliza más en textos religiosos o que quieren dar un énfasis a la parte religiosa. Si digo, por ejemplo, yo nací en el año del Señor 1900 tanto. Entonces yo acabo de decir que fue después de Cristo, con solo decir en el año del Señor. Si les digo, América se descubrió en el año del Señor 1492, significa que estoy hablando después de Cristo. No hay antes del año del Señor, eso no existe. Solo se aplica para después del que decimos después de Cristo o de la era común. Este es un poco raro que se encuentre, pero se puede utilizar por ahí. Inicialmente, en los primeros temas, yo les he puesto antes de Cristo, después de Cristo, porque los términos que vamos a estar utilizando están referidos alrededor de la idea del cristianismo. Entonces, no funciona entender antes de que aparezcan las ideas cristianas y después, ¿verdad? Entonces, en ese lapso de tiempo. Así que, bueno, eso para comenzar. Luego tenemos la Edad Media Europea. Les repito que es europea. El resto del mundo tiene un desarrollo cronológico pues diferente. Se nombra de manera diferente. Algunos términos se utilizan también, pero no aparecen aplicados en la misma época. Es como que les diga el periodo neolítico. No es lo mismo hablar del neolítico en Europa que hablar del neolítico en América. No es una fecha estándar, un periodo estándar, sino que
hay variaciones dependiendo del desarrollo cultural. Entonces, en Europa sí hablamos de Edad Media y ese inicia en esta fecha, 476 después de Cristo. Si lo vamos a decir ahorita. Yo les puedo decir, en el año del Señor 476, Roma cayó. Estoy diciendo lo que fue después de Cristo. Luego, la finalización de la Edad Media se va a desarrollar en el año, bueno, más bien, hay 2 años de referencia. En Europa, por ejemplo, se utiliza 1453, que es la caída del arte bizantino, o del Imperio Bizantino, a manos del Imperio Otomano. Pero en América ocupamos mayormente este año, el 1492 después de Cristo, que fue el descubrimiento de América. Entonces, la Edad Media comienza con la caída de Roma en Occidente y finaliza con el descubrimiento de América. Es una manera de decir, ese periodo, 1000 años de historia, eso corresponde a la Edad Media. Ahora hay que entender qué aspectos fueron los que tuvieron que ver incidencia para que apareciera eso que llamamos Edad Media, porque ¿qué es lo que hay antes? Es la llamada Edad Antigua. ¿Y qué culturas vimos en la Edad Antigua? Todas las de Mesopotamia, acuérdense, sumerios, acadios, babilonios, asirios, neobabilónicos, persas, todos esos, bueno, los hititas, por ejemplo, todos esos son pueblos antiguos. Egipto, los pueblos del Mar Egeo, Grecia y Roma, eso corresponde a la Edad Antigua. ¿Qué hay antes de la Edad Antigua? Pues la prehistoria. Ahí tenemos, bueno, sí, la primera parte de la Edad Antigua sería la prehistoria. Y en la prehistoria que tenemos, paleolítico y neolítico. Entonces, hay que aprender eso como datos de referencia para ubicarnos también contextualmente en una línea de tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede en el año 1 después de Cristo al 380 después de Cristo? Acuérdense que el año 0 no existe. ¿Y por qué? Pues porque al astrónomo, a este sacerdote que hacía las veces de astrónomo también, era estudioso de las estrellas y de los archivos históricos que se tenían, él ubicó el nacimiento de Cristo en el año 1. Y entonces a partir de ahí se comenzó el conteo. No en el año 0, sino en el año 1. Entonces, del año 1 al 380 es esta primera etapa que vamos a ver. ¿Qué sucedió en el 380? Pues la adopción de parte del Imperio Romano del cristianismo como su religión oficial. Pero para que eso llegara, pues hay un contexto que debemos manejar. Primero, dentro de ese contexto existe el llamado dominio romano de Europa hasta el siglo V. También el área geográfica de Grecia antigua es la región donde vamos a ubicar, por ejemplo, los primeros cristianos, y la región del Imperio Romano también, donde nos interesa ver pues, qué acontecimientos sucedían y qué aspectos de las culturas eran importantes para esto que vamos a ver que se comienza a desarrollar por ahí. Luego, ¿qué más? Pues el descontento de los pueblos dominados por Roma. Roma, acuérdense, conquistaba los pueblos, pero no los destruía, sino que, bueno, destruía aquellos pueblos que no se dejaban someter, pero inicialmente llegaban con la idea de ponerse de acuerdo con la élite, en el caso de Judea, por ejemplo, el Sanedrín, el sumo sacerdote y los sacerdotes principales, pues ellos estaban de acuerdo con el dominio romano, ellos se pusieron de acuerdo. Pero los romanos los dejaron que ellos siguieran dominando, fueran la autoridad religiosa en el lugar. No le cambiaron la religión a ninguno, sino que los dejaron. Lo que le interesaba a Roma era pues que los frutos de esa provincia, eso estamos hablando de los impuestos, fueran a parar a manos de la élite romana, del emperador. Entonces, no les importaba tanto si ellos seguían con su propia religión. Pero dentro de ese contexto estaban casi todos los pueblos, digo casi porque algunos aceptaban más que otros el dominio romano. Pero en esta región de Siria, donde ubicamos Palestina por acá, que es donde estaba en la Judea, Jerusalén, todo esto está por acá. Entonces, acá no estaban de acuerdo con el dominio romano. Entonces había, ¿cómo se dice?
había diferencias, había roces entre las bases principalmente de la sociedad judía, más que con la élite, porque la élite estaba de acuerdo. Deben recordar también en ese mismo contexto que Roma termina dividiéndose en dos partes, y la parte más lejana, más hacia el occidente más bien, es la que va a sufrir más los embates de las conquistas de los pueblos germanos que vienen por acá, bueno, los pueblos bárbaros más bien, no solo germanos, sino pues de todas las regiones de acá, del norte, que comenzaron a invadir y se mezclaron con el pueblo romano que había acá. Los romanos establecieron una segunda capital del imperio, que fue Constantinopla, en tiempos de Constantino el Grande, y eso comenzó a centrar el poder acá y descuidar esta región. Entonces, ese es el contexto también de esos primeros 300 años, 400 años más o menos, y al cristianismo que se desarrolla en esa época se le denomina paleocristiano. Paleo significa antiguo y cristianismo es la doctrina de Cristo. Debemos entender también acá que los primeros seguidores de esa figura de la que la religión ha enseñado Jesús, al cual seguían por su manera de predicar, ellos eran judíos, todos eran judíos, no hay cristianos. Yo he escuchado por ahí predicadores que dicen que Jesús se reunía con todos sus hermanos cristianos. Eso no es cierto, porque Cristo no fue cristiano, él era judío, y los que andaban con él todos eran judíos, estaban sometidos a la ley mosaica. Lo que vino después de esos 3 años de vida pública de Jesús, es lo que se convirtió eventualmente en esa nueva doctrina, en esa doctrina de Cristo, que inicialmente es una secta dentro del judaísmo. Bueno, esas ideas nuevas dentro del cristianismo pues resultaron para muchos romanos como sediciosas, o sea que le causaban cierto malestar a los gobernantes, porque de alguna forma estaban dejando de obedecer a la autoridad romana, por lo que aparecía ahí. No en tiempos de Cristo, les repito, porque él más bien se somete igual que todos a la autoridad romana. ¿Dónde ven eso ustedes? Hay un pasaje por ahí bíblico, no recuerdo los versículos, pero le dicen: maestro, ¿es lícito pagarle al César, tributo al César, dándole una moneda? Y dice: bueno, ¿de quién es la moneda que aparece ahí? De César. Entonces, ¿qué respondió? ¿Quién me dice? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué significa eso entonces? Pues pagar los impuestos, someterse a lo que el imperio decía. Muy bien, ¿alguien más levantó la mano por ahí? ¿No? Si no, pues básicamente es eso. Estaba diciendo: miren, denle lo que él pide, denle lo que él pide. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? Y según ese pasaje bíblico, que dijera que no se le pague. Decirle que no se le pague era juntar el descontento de mucha gente judía, especialmente en el estrato social de los celotas, donde está el pueblo común. Y eso iba a unificar más al pueblo judío. Y entonces estos que estaban esperanzados en que Jesús se les uniera para jalar más gente y ir en contra del imperio romano, pues se decepcionaron, porque resulta que no les estaba dando lo que ellos querían, ese tipo de apoyo. Entonces, esa es la situación social. Si les menciono esto y estamos hablando de historia, y dice: bueno, como está hablando de historia, estamos hablando de religión. Acuérdense que hay que entender el cristianismo para poder ver lo que viene en la Edad Media y cómo fue que se transformó estas ideas en algo tan poderoso dentro del Imperio Romano. Inicialmente, pues, se considera una secta sediciosa a los intereses de Roma. Las clases sociales de ese momento, pues, era esto: saduceos, fariseos, celotas, la clase baja, ahí donde estaban religiosos vinculados a los fariseos. No todos eran como bien vistos por los romanos. Los romanos, a los que estaban en la clase baja, pues no los veían muy bien, pero sí a la clase alta y clase media, porque estos eran los que se entendían con ellos. Hay muchos pasajes bíblicos que les mencionan a estos personajes. ¿Y por qué
la gente decía, pero ¿cómo es posible que vaya a comer con los fariseos? ¿Y cómo es posible que vaya a comer con tal personaje si es un saduceo? Porque se consideraban a todos estos como una élite que se había olvidado de los principios básicos de la comunidad, por estar más bien con los intereses de la élite romana. Entonces, este diagrama también les va a ayudar como a entender cómo es que se desarrollaba esto. Esta era lo que ven acá en color como café es Roma, y esto es la sociedad judía. ¿Dónde apareció Jesús? Pues Jesús aparece acá, entre los comerciantes y artesanos. ¿Y por qué? Porque según la tradición, su padre era, su padre digo físico, humano, era, dicho de esa forma, era carpintero. Y la carpintería es un oficio artesanal. Entonces, él estaba acá. Y esos no tenían la misma posición del pueblo llano. El pueblo llano, acá estaban los campesinos, los jornaleros y los pastores, y también los llamados marginados. Ahí estaban las prostitutas, los dementes, los minusválidos y en general todos aquellos enfermos que se consideraban impuros según la ley mosaica. Entonces, esos estaban por acá. Entonces, vean que Jesús tiene una posición, digamos, un tanto diferente, si lo entendemos en el contexto de la sociedad de aquel momento. Cuando comienza a predicar, él entonces baja acá, a este nivel. Y aquí es donde ustedes ven desarrollado, según lo relatado en el Nuevo Testamento, que se llama la vida pública de Jesús. Eso está por acá. Ahora, en una sociedad piramidal, en la que la base es más ancha que la élite ahí arriba, resulta que predicó donde estaba la mayoría, ¿verdad? Entonces, ese era un peligro, que fue lo que luego vieron de los seguidores de Jesús, no tanto a Jesús, sino a los seguidores de Jesús, lo vio la élite romana. Que resulta que la mayoría de gente estaba comenzando a pensar diferente y de una manera en la que pues, dejaban de tenerle miedo a los romanos. Pero eso se los explico con esta imagen. Este es como un recorrido sencillo, así bien breve, de todo lo que relata el texto bíblico y que son el material del cual va a surgir todo el arte que vamos a ver en la edad, la mayor parte del arte que vamos a ver en la Edad Media. Tenemos el nacimiento de Jesús, lo que se llama la Natividad, tenemos la infancia de Jesús, de esto se dice poco, al menos en el canon. En lo que no es canon, ahí sí se amplía mucho más, pero en lo que se conoce como oficial es poco. Luego tenemos la vida pública, que son 3 años. Luego tenemos al final de esos 3 años la pasión de Cristo, que se denomina, que es la entrada a Jerusalén hasta la crucifixión. Luego sigue la base de la creencia cristiana, que es la resurrección, y después de la resurrección sigue la misión de que vayan y prediquen a todas las partes del mundo esas ideas que les enseñó. ¿Qué viene después de eso? Pues ahí viene la evangelización. Estos personajes sí ya son cristianos. Todos estos son judíos. Estos son cristianos. ¿Por qué? Porque siguen la doctrina de Cristo, según cómo se desarrolló esta religión. Luego tenemos que eso no le gustó a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque resulta que se consideraban ideas sediciosas. Los romanos eran un imperio que a fuerza de poder, de intimidar, de generar temor en los pueblos menos desarrollados culturalmente, se imponían. Entonces, pues la gente les tenía miedo. Ahí vienen los romanos, pues hay que tener miedo. Pero ¿qué tal si la gente no les tiene miedo? ¿Qué pasa? Pues entonces comienzan a comportarse de una manera que le afecta al poder romano. Entonces, ¿qué hicieron? Pues busquémoslos a donde estén y hay que crucificarlo. Bueno, es lo que se dice en la tradición. Pero pues se les daba cualquier tipo de muerte ejemplarizante de manera que los demás pues ya no siguieran con la idea. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta que no. Todos se entregaban a esa muerte que los romanos les daban sin renunciar a su fe. Entonces algo estaba pasando ahí. No era cosa sencilla, y así fue durante al menos 200 años adicionales más.
porque cuando llegamos a la tercera centuria, digamos el siglo IV, que son los años 300, aquí resulta que Roma comenzó a darse cuenta de que pues habían cristianos en muchas partes. No todos los emperadores romanos persiguieron cristianos, fueron algunos, no fueron todos. Algunos simplemente los veían como una religión más, pero otros sí lo vieron como un peligro. El problema era esta parte de la predicación que dice, no le teman a quien mata el cuerpo, sino a quien puede matar el espíritu. Y los romanos, que podían matar de estos seguidores de Cristo? Pues el cuerpo, los podían matar físicamente, pero no su alma. Entonces la esperanza en la resurrección y todo esa que se suponía iban a ganar luego de la muerte fue lo que hizo que el cristianismo persistiera todavía. A pesar de las persecuciones, a pesar de todas las matanzas que decían, cada vez habían más cristianos. ¿Y por qué? Y les repito, es que estaban predicando en la base, la gente que estaba más necesitada de unas palabras de esperanza. Entonces, ¿qué sucedió? Y pues al cabo de un poco más de 200 años, pues los emperadores de ese momento, que era un triunvirato, o sea, eran tres emperadores que gobernaban al mismo tiempo, decidieron que era mejor darles culto libre a todas las religiones, incluido el cristianismo, porque pues vieron que comenzaban a tener como mucha presencia y mucho poder en el pueblo. Y de esa manera trataban ellos de unificar Roma otra vez, porque Roma en el occidente estaba en ese momento sufriendo muchas invasiones de pueblos bárbaros, muchas guerras, y las fronteras prácticamente venían retrocediendo. Entonces un emperador pues vio la posibilidad de hacerlo, pues Constantino, llamado Constantino el Grande, y él pues según la leyenda dice que en un sueño vio que apareció en el cielo una cruz, se abría el cielo, aparecía una cruz y una frase a la par de ella que decía "Inox signo vinces", que significa "con este signo vencerás". Entonces que él había entendido que Roma debería de ser cristiana, entonces protegió a los cristianos de ahí en adelante. Él no fue cristiano hasta el hecho de muerte. Él promovió el cristianismo, pero él siguió siendo politeísta, siguiendo la religión romana. Quien sí fue cristiana convertida, de hecho es una de las que más influyeron en él, fue la mamá, es Helena. Helena sí era cristiana, de hecho se le conoce como Santa Helena en el, ¿cómo se llama esto? En el santoral católico. Luego, ¿qué pasó después de eso? Bueno, más bien, ¿de dónde sabemos la mayor parte de esa información? Pues de los libros históricos no, hay poco. En Roma sí, ya en el periodo romano, digamos Bizancio, sí hay muchos documentos escritos, pero de la época de Jesús no hay nada histórico. Un par de menciones, con Flavio Josefo, por ejemplo, que habla acerca de este personaje en Judea que tiene tales y tales características. Y hay otro historiador también romano que menciona los eventos que suceden en la zona, pero sin dar datos históricos específicos de ese personaje que la religiosidad llama Jesús. Pero la información está ahí. Entonces, ¿cuál es la fuente? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién me dice? Los 5 evangelios. 5. Son los discípulos. Son discípulos, muy bien, pero los discípulos eran 12. Pero aquí solo hay 4. ¿Quiénes son ellos? Apóstoles. Son los evangelistas. Muy bien, sí son apóstoles, son igual que apóstoles, igual que los demás. Pero estos 4 son a los que el cristianismo denomina evangelistas. Son los mismos en cualquier denominación cristiana, ya sea católica o protestante, siempre son 4 evangelistas. Estos 4 pues son 4 libros, más bien los datos no los escribieron ellos, aunque así lo enseñan en la religión, pero a no ser que ellos hayan vivido más de 300 años, pues lo escribieron ellos, pero eso no fue cierto. Hay un martirio, de hecho, documentado para algunos de ellos. O sea, hay fecha y descripción acerca de qué les pasó el final de sus días. Significa que se murieron. Entonces, no los escribieron ellos, sino que esto recoge los datos que según la élite cristiana del momento, ellos lo recopilaron. Entonces son 4. De estos 4, los primeros 3 que observan acá, Mateo, Marcos y Lucas, esto apúntenlo,
Estos se llaman evangelios sinópticos. Eso significa que dicen lo mismo de diferente manera. Por eso cuando dicen voy a leer el evangelio según, y dicen el nombre del evangelista. ¿Por qué? Porque dicen lo mismo esos tres. La misma historia. Y de hecho no se ponen de acuerdo en algunas, difieren de... Uno dice que Cristo cargó con un madero, otro dice que cargó con una cruz. No se pusieron de acuerdo qué era. ¿Por qué? Porque simplemente los libros se hicieron en diferentes momentos. Juan, se separa de los anteriores porque, según la tradición igual, este es aquel a quien llamaba el discípulo amado. Es el que en el momento de la crucifixión dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, él era como más cercano a la figura de Jesús. Y en el texto relata eventos que no describen los anteriores. Por eso es que es diferente. Y hay una iconografía particular para ellos también. De ahí sale mucha de la información que luego vemos en arte, en escultura, en pintura, en íconos. Pero resulta que a la izquierda tenemos por acá los llamados evangelios apócrifos. Y estos son documentos no oficiales, o sea, no corresponden al canon. Estos no son canon. Estos son de, como dicen en Star Wars, el universo expandido. O sea, son cosas que están ahí, pero que no corresponden a lo que se considera oficial acá. Solo les nombro algunos porque es una cantidad bastante grande, pero tenemos el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Santo Tomás, el de María Magdalena, el de Judas y el apócrifo de Juan, por ejemplo, y un largo etcétera. Hay otro montón por ahí de evangelios apócrifos. Estos no se tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando Roma toma el control del cristianismo a inicios de la Edad Media, ellos consideran algunos, con la élite religiosa del momento, los obispos de ese momento, consideran que unos se alejan de la enseñanza de las vertientes más fuertes del cristianismo de la época. Y entonces los quitaron. ¿Cómo los conocemos? Y por qué es importante saberlos en historia del arte. Porque hay muchas pinturas que se van a hacer en la Edad Media, y especialmente en el románico y en el gótico. En el gótico van a ver cuántas imágenes, pinturas, esculturas, relieves, vitrales hay de temas que no aparecen en la Biblia. ¿Y qué pasó? ¿Se los inventaron? No, están acá, especialmente en estos dos, en el protoevangelio de Santiago y en el de Pseudo Tomás. Allí están la información. Entonces, pero ¿y por qué lo hacían si no eran oficiales? Porque era parte de la tradición. No sé, tal vez ustedes no lo recuerdan. Yo estoy un poquito más antiguo que ustedes. Recuerdo que mi abuela cantaba estas versos que a lo que le llaman nanas, o le decimos arrullos también. El dormite, mi niño, y todo lo que va después, ¿verdad? Ella cantaba, recuerdo canciones en las que hablaba que la Virgen estaba en el río y que estaba lavando y que el niño estaba jugando y que alguien le quitó, ¿cómo se llama? Con lo que estaba haciendo, le destruyó lo que estaba haciendo y entonces lo convirtió en esto. O sea, era una canción. Esas canciones, mi abuela pues no sabía para nada de los evangelios apócrifos, ella sabía de esto, no de los apócrifos, pero la canción recogía una historia, una leyenda, y esas leyendas salen de acá. O sea, recogen relatos a lo largo de 2000 años de historia. Por ejemplo, yo dijera, bueno, del niño Jesús hay poco en los evangelios, pero uno de los relatos es, por ejemplo, que está jugando, está haciendo pajaritas de barro a la orilla del río mientras María está lavando a un lado, o un pozo. Otras versiones dicen que es un pozo, pero me quedo con la versión del río, y él está haciendo unos pajaritas, dice el relato. Y entonces llegan unos niños, de esos niños que siempre hay, ¿verdad? Que son como más traviesos, y comienzan a molestarlo y le destruyen uno de los que estaba haciendo. Y entonces, según el relato, pues él dio un par de palmadas y las pajaritas salieron volando. Y entonces los niños se asustaron y fueron a poner quejas a sus papás de lo que habían visto. En otro caso, están jugando, están corriendo. Imagínense los niños pequeños cómo juegan, ¿verdad? Corren para un lado y otro. Y viene un niño y se pasa llevando a Jesús, que estaba parado en el camino, y lo tiró. Lo levanta y bueno, los dos se caen, uno se levanta. Entonces Jesús se levanta, Jesús niño digo, y le dice, de aquí no pasarás. Y entonces el niño cae muerto, seco, dice el texto, pero se entiende que muerto.
Entonces, eso no está en no lo ven ustedes, pero son relatos que aparecen. Y bueno, por esa manera temperamental de desarrollar, es obvio que no iba a aparecer en esas versiones del cristianismo que querían poner aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue más fácil? Se omitió. No aparece la vida, la infancia de Jesús aquí, salvo cuando lo presentan en el templo, cuando se pierde en el templo. Eso es como se centra más la vida de él en esos puntos. Y pues que sus padres lo observaban por la sabiduría que el niño tenía. Eso es lo que se sabe de la infancia de Jesús. Todo lo demás está aquí. Y pues como no encaja con esto, pues lo dejaron de fuera. Y la mayoría pues quedó, como les digo, en leyendas. Así lo vamos a entender. La mayor parte de esto son leyendas a partir de las cuales los artistas o los artesanos toman las imágenes y las presentan. Bien, no sé si hay alguna pregunta porque me voy a quedar hasta acá por el día de hoy, por el tiempo, y mañana continuamos con esto. Voy a detener la grabación acá, pero pues esto que sea como el inicio de la Cátedra de Historia del Arte 2.